Y lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a ir primero saludarlo, ¿cierto? Ante todo. Vamos a ir al aula, estamos compartiendo el aula y vamos a mirar lo que habíamos comentado. Aquí yo ya dejé unos videos y ahora vamos a empezar con el tema de vectores. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos con eso? No, perdón, ¿cómo estamos con lo anterior? Lo que quería mirar ahora yo antes de empezar son estos ejercicios resueltos de matrices y que los miremos un poco. Esto lo habíamos comentado la semana pasada, que están ahí en el aula para que ustedes los revisen, se fijan hasta el ejercicio y después el desarrollo. Entonces, yo no recibí ningún correo de ustedes en estos días, como mencionando si están estudiando ni nada, si es que no tienen dudas, así es que yo con eso voy a continuar. La idea, ¿cierto?, es que cuando ustedes tengan alguna duda y estén estudiando, me puedan mandar un correíto y me avisan. Entonces ahí yo, esto que está acá, ¿cierto?, lo podemos comentar antes de empezar la clase. Como no he recibido ninguna observación de ustedes, entonces vamos a continuar. ¿Algo que decir? Si alguien tiene algo que decir, me puede escribir por el chat o levanta la mano y les cedo la palabra. ¿No? Ya, entonces, vamos a ir entonces a el tema de los vectores. Voy a hacer un nuevo compartir y vamos a empezar entonces a trabajar hoy día con el tema de los vectores. ¿No? Esto es un material que ya está en el aula y a medida que van pasando los días, ¿cierto?, voy a ir subiendo más material con respecto a los temas que vienen después. Hay ciertas cosas que creo que habíamos comentado que no vamos a considerar en este semestre y que están indicadas, ¿cierto?, más bien no están en el aula. ¿Ya? Entonces, el tema de por qué empezamos con vectores ahora es porque justamente vamos a trabajar con un concepto que se llaman espacios vectoriales. Sus elementos se llaman vectores. Pues resulta que en ese contexto, uno de los temas más complejos, diría yo, es justamente el tema de dar ejemplos de esos espacios vectoriales. Y para nosotros, la idea, ¿cierto?, de estos vectores van a resultar una lógica bastante más simple. Por eso entonces usamos esta idea, ¿cierto?, de los espacios vectoriales. Bien, eso entonces era lo que quería comentar antes de continuar. Y ahora sí ya vamos a definir lo que son estos vectores. Aquí en la PPT ahí aparecen dos dibujos. Primero entonces son vectores en R2. Tiene un vector en R2, tiene entonces dos componentes porque está en el plano. Y en el segundo dibujo dice vectores en R3 y aparece un dibujo, ¿cierto?, tratando de dar la idea de que un vector en R3, o también lo que se conoce como el espacio, tiene entonces tres componentes. Importante entonces destacar la notación. Se usan las letras minúsculas usualmente para denotar vectores. Podría usarse también algún segmento, como por ejemplo, vamos a comentar después, pero lo que destaca a un vector es una flechita, ¿ya? Una flechita que se escribe arriba. Entonces hay una diferencia entre lo que significa un punto, que los puntos los notamos con letras mayúsculas, A, B, C. También a veces hablamos de los que se llaman escalares. Esos escalares, ¿cierto?, se refieren a números reales. Esa es la palabra que usamos para hablar de escalares. Y muchas veces los vamos a denotar con letras alfa, beta, etc. Ahora, algo importante que hay que destacar es que si un vector inicia en un punto A y termina en un punto B, nosotros muchas veces denotamos a ese vector como B y escribimos el AB con una flecha arriba. ¿Sí? Esa es otra forma de denotarlo.
Como mencionaba, nosotros vamos a comentar cosas en términos de R2 y en R3, pero también podríamos hablar de Rn, y eso se refiere a una n-upla, ¿cierto? Donde vamos a tener entonces n elementos. Y eso usualmente los denotamos como x1, x2, y el punto suspensivo, ¿cierto? Hasta llegar a la x sub n. Aquí entonces estamos diciendo, cuando escribimos Rn, estamos diciendo entonces que cada uno de esos elementos que están en esa n-upla son números reales. Por eso escribimos x sub i en r. En el contexto de lo que son Rn, nosotros podemos hablar de un vector nulo, y decimos entonces que es un vector que tiene en sus n componentes ceros. En particular, entonces, si pensamos en R2, el nulo, ¿cierto?, es lo que nosotros usualmente llamamos el origen del sistema cartesiano y sería el 0, 0. En R3, ¿cierto?, el nulo entonces sería justamente la intersección entre los ejes X y Z, y sería 0, 0, 0. En R2 hay dos vectores que son muy comunes y que seguramente que ustedes los conocen, me fui, que son el I, J. El I, ¿cierto?, uno usualmente lo escribe como 1,0, el J es 0,1, y en R3 los que nosotros llamamos IJK, ¿cierto?, que son elementos, en los tres casos son elementos de R3, que tienen una componente que vale 1 y las otras valen 0. Muchas veces uno los dibuja, ¿cierto?, no con una flecha, sino que con algo, una especie de sombrerito, y que muchas veces lo llamamos tongo, ¿cierto? Y uno dice el I-tongo, el J-tongo, el K-tongo. Esos son elementos, digamos, de los vectores especiales dentro del contexto de los espacios vectoriales. Ahora tenemos operaciones básicas dentro del contexto de estos vectores, entonces las vamos a definir en Rn, y después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, si nosotros decimos que tengo B, que es un vector, y W es otro vector, que son los dos de Rn, y por tanto van a tener n elementos cada uno de ellos, el B entonces vamos a decir que tiene B sub 1, B sub 2 hasta el B sub n, y el W tiene componentes W1, W2 hasta W sub n. Nosotros vamos a plantear la igualdad entre estos vectores con el hecho de que sean componente a componente iguales, ¿cierto? Y además que tengan la misma cantidad de componentes, obviamente. Podemos hablar también de suma y resta de vectores, que quiere decir que vamos a sumar o restar componente a componente de acuerdo a lo que sea la operación. Y también vamos a plantear una definición que llamamos producto por escalar. Y eso quiere decir entonces que cuando yo multiplico un escalar por un número, voy entonces a multiplicar cada una de las componentes por ese vector. Por ese número, perdón. Y nosotros en realidad no nos interesa mucho lo que significa las expresiones geométricas de esto. Así que por eso nosotros no nos vamos a concentrar en hacer dibujos. Seguramente si ustedes tuvieron física en el colegio, ¿cierto?, hicieron todo esto de la suma y resta de vectores. En realidad a nosotros nos interesa más de una perspectiva abstracta. Como mencionaba, esto lo estamos viendo porque cuando pasemos al tema ya de espacios vectoriales, ¿cierto?, estos van a ser los mejores ejemplos que vamos a utilizar. No. Supongo que me están viendo todo esto. Espero que sí. Nadie está reclamando en el chat, así que démosle. Ya, tenemos algunos ejemplos, entonces voy a decir que te voy a tomar vectores, el vector D, vamos a dar ejemplos en R3, como dijimos, nosotros sobre todo nos vamos a concentrar en ejemplos en R3, vamos a tomar entonces el vector en R3, el B, que vamos a llamar, y tiene componentes 1, 2, 3, y el vector U, que tiene componentes 2, 3, 1. Obviamente que no son iguales, porque sus componentes no son iguales. Uno puede observar que los números son los mismos, pero en orden distinto, pero eso no quiere decir nada, ¿cierto? Eso, insisto, no son vectores iguales. Ahora, en el segundo ejemplo, dice, dado el vector U con origen en el punto P, que tiene componentes menos 3, 5, se fijan, eso ya me dice que está en R2, y en el extremo del vector está en el punto Q, que es 4, 7, entonces ahora nosotros para escribir ese vector, lo que hacemos, y lo vamos a llamar U, a ese vector, y es restar componente a componente. Tomo la primera, tomo la del Q, ¿cierto?, que es donde termino, y resto la del P. Entonces la componente X voy a escribir 4 menos 3, y eso me da 7. Y en la componente Y voy a escribir Y menos 5,
y eso me da 2. Entonces mi vector U, que parte en el punto P y termina en el punto Q, está dado por 7,2. Ahí, espérame un minuto porque hay alguien que quiere decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? Me pareció ver algo que, una manito o algo que se movía. ¿No? Hay alguien en el chat que está diciendo... No, profe, se entiende. Ah, ya, ya. Entonces sigo. Ya. Ya, entonces. Ese es mi vector, ¿cierto? U. Ya. Si fijan, ese ejemplo fue en R2. Insisto que nuestros ejemplos siempre van a ser o en R2 o en R3, pero principalmente diría yo que en R3. Estos ejemplos son muy azarosos, ¿cierto? Solamente para mostrar cómo funciona esto y después más adelante vamos a dar algunos ejemplos, obviamente, cuando ya veamos espacios vectoriales, van a ser ejemplos en el contexto de ese tipo de conjuntos y ahí nos vamos a poder comprender mejor. Entonces ahora vamos a decir sea U igual a, y ahora también en R3 es 1, 2, 3 el vector U, y tengo el vector B que es menos 1, 0, 2. Entonces voy a calcular U más B, y vamos a calcular U menos B y alfa U. Voy a decir entonces que el alfa es menos 1, 2, 1 medio. ¿Sí? Y vamos a calcular también un vector W. Nosotros vamos a hacer una parte de este ejemplo, nada más. Y después entonces ustedes pueden continuar y hacer los otros. ¿No? Vamos entonces a calcular U más B. Voy a irme a una... se me olvidó abrir un PowerPoint. Voy a abrir un PowerPoint y vamos a hacer el ejercicio aparte. Se me olvidó tenerlo abierto antes. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es calcular en la primera parte del ejercicio lo que nos pide y el otro lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes después. Después vamos a revisar otro documento que tengo en el aula, que ya les dejé en el aula, que también tiene algunos ejercicios en relación a vectores. Tengo que compartir esto, pero... ya, entonces... ya. Entonces, vamos a escribir el vector, tenemos aquí, voy a escribir entonces, tengo mi vector U, dijimos el vector U es 1, 2, 3, tengo mi vector B también tiene componentes, obviamente que están en R3, y tiene componentes menos 1, 0, 2. O sea, menos 1, 0 y 2. Y aquí, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen que vamos a calcular. Primero era U más B. U más B. Y entonces, esto significa, la definición dice que yo voy a ir sumando componente a componente. Entonces voy a ir marcando esto para darle colorcito y para explicar la idea, ¿cierto? Y voy a sumar las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z. ¿Ya? Entonces vamos a calcular. En el caso de la primera componente digo 1 menos 1 me da 0. Después la segunda componente digo 2 más 0, 2. Y la tercera 3 más 2, 5. Y ahí terminé. Y eso es. Ahora, otra cosa más me pedían en este problema y me decían que voy a calcular U menos B. Ya, calculemos. U menos B. Es la misma idea, pero ahora voy a ir restando las que están en B. Entonces voy a decir 1 menos menos 1, y eso me va a dar 2. 2 menos 0 me sigue dando 2. 3 menos 2 me da 1. Es entonces mi U menos B. Y después me dice que tome un alfa, que es un número escalar, y vamos a hacer entonces que dice que es menos 1. Voy a tomar el alfa igual a menos 1. Entonces cuando yo digo alfa por U,
quiere decir entonces que voy a multiplicar ese alfa, que en este caso es menos 1, por cada uno de los componentes que tiene ese vector. Entonces me queda menos 1 por 1, menos 1 por 2, y el menos 1 por el 3. Es decir, eso es menos 1, fíjate cómo va cambiando los signos, menos 2 y menos 3. Si el alfa fuera igual a, por ejemplo, un medio, pues cambiémosle la letra, digámosle otro, porque si voy a llamar beta. Si yo digo que el beta es igual a un medio, y digo entonces beta por el u, voy a decir entonces que voy a multiplicar un medio por el 1, un medio por el 2, se fijan, por cada componente, y un medio por el 3. O sea, este vector, beta por u, sería un medio, 1, 3 medios. Obviamente que en el contexto de este ejemplo, los números que estoy eligiendo son muy azarosos, porque en realidad lo único que quiero mostrar es cómo funciona la operación, más que en sí hacer algo importante o darle algún contexto. Bien, ahí entonces el último queda para ustedes, eso lo pueden hacer ustedes después. Propiedades, obviamente que tenemos propiedades en el contexto de los vectores. Algunas de estas propiedades van a ser muy importantes en lo que vamos a presentar más adelante, como mencionaba en el contexto de los espacios vectoriales. Lo importante de estas propiedades y a su vez de las definiciones que habíamos planteado anteriormente es que estas están dadas para todos los números, para todos los vectores, y por eso decimos NRL. Si no lo hiciéramos así, sería sumamente latoso, porque yo tendría que decir, mira, así se definen los vectores en R2, y estas son las propiedades. Después uno diría, mira, y así se definen los vectores en R3, y así son las propiedades, y así sucesivamente. En cambio, como lo hacemos en forma general y hablamos de Rn, nosotros lo planteamos de una forma tan general que de ahí baja, ¿cierto?, a cualquier n que a ti se te ocurra. Si tú dices, que yo tengo que trabajar con R7, usa las mismas propiedades y usa las mismas definiciones porque ya está planteado en forma general. ¿No? Como mencionaba, estas son las propiedades que nosotros vemos. De hecho, aquí hay algunas que nos suenan, ¿cierto?, muy conocidas. Mira la primera, que dice el vector b más el nulo, ¿cierto? Dijimos que ese 0 con la flechita lo vamos a llamar el vector nulo, es el 0 que nosotros conocemos en los números reales, ¿cierto? Pero ese vector nulo también entonces justamente verifica lo misma gracia que hace un 0 con los números reales. Es justamente el neutro para la propiedad que hemos definido de la adición. La otra propiedad dice que cuando tengo un vector b más el menos b, eso me da el nulo, ¿cierto? Insisto, muy similar, la misma idea en realidad, de hecho, de lo que llamamos los inversos aditivos. Sin embargo, las otras propiedades ya son un poco distintas. No hablamos acá de propiedades, y de hecho, si fijan, hasta el momento no hemos definido lo que significa multiplicar dos vectores, solamente hemos hablado de multiplicación por escalar. Es decir, hay un número que multiplico por un escalar. Perdón, hay un número que multiplico por un vector. Ese número es el que llamamos escalar. Las otras propiedades también, ¿cierto?, suenan bastante lógicas, ¿cierto? No creo que sea necesario hacer una demostración. Pero se podría plantear una demostración de esto. Vamos a partir entonces en realidad, sobre el tema de demostraciones, nosotros en matemáticas se demuestra todo. Entonces, si nosotros tuviéramos un curso que fuera orientado hacia las matemáticas, le haríamos las demostraciones. Pero en este caso no es esa la orientación, así que por eso no demostramos. Estaba mencionando yo recién que la multiplicación que definimos, ese producto por escalar, es un número que multiplica a todo un vector. Ahora vamos a definir una multiplicación que es entre dos vectores, pero es una multiplicación bien particular. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir que voy a tener dos vectores, nRn, d y w, los vamos a llamar, y vamos a definir entonces el producto punto entre el b y el w, que se denota justamente con un punto, y lo que vamos a hacer entonces es ir multiplicando componente a componente los términos de esos vectores, y esos se van a ir sumando, esos productos se van a ir sumando. Lo interesante de esto entonces es que multiplicamos dos vectores y el resultado en realidad no es un vector. El resultado es un número real. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Tomemos entonces
puse eso, no sé qué me estaba pensando en esto. Tengo esta cuestión que no sé por qué lo puse. A mí me faltó el signo más. Me faltó el signo más aquí. Perdón. Bueno, voy a escribir, vamos a ver un ejemplo acá mejor. En esta hojita de acá. Ya. Vamos a tomar entonces, podemos tomar los mismos vectores que vimos en el ejemplo anterior. Voy a tomar el vector U, ¿cierto? Que era, esto era U, que era el 1, 2, 3. El B, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que era menos 1, 0, 2. Y vamos a calcular entonces U por B. ¿Alguien quiere decir algo? Aquí veo a alguien que está como parpadeando. ¿Eso será porque quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a continuar. Ya, entonces vamos a hacer U por B. ¿Se ve, cierto? Yo debería de... Bueno, no voy a hacer. Vamos a hacer entonces U por B. Voy a decir entonces, multiplico 1 por menos 1. Entonces, fíjense, estoy tomando cada una de las componentes, más 2 por 0, más 3 por 2. Voy a hacer énfasis, ¿cierto?, en los puntitos de multiplicación. Entonces eso me da menos 1, más 0, más 2 por 3 son 6, y eso me da 5. Entonces, como voy multiplicando la primera componente del vector U con la primera componente del vector B, y ese producto, ¿cierto?, va a ir en esa suma. Después tomo la segunda componente del vector U con la segunda componente del vector B, y la multiplicación entonces va guardada en esa suma. Y por último, ¿cierto?, tomo la tercera componente de estos dos vectores con la tercera componente del otro vector, y la multiplicación se guarda en esa suma. Entonces vamos multiplicando estos y vamos a su vez sumando. Y ahí entonces lo que obtenemos es justamente esto que llamamos el producto punto. Aquí hay alguien que quiere decir algo en el chat. Y dice entonces la multiplicación, entonces es claro, justamente, la multiplicación entre dos vectores es un escalar. De hecho, otro nombre con el que se le conoce es ese, y se le llama también producto escalar. Lo que puede resultar un nombre un poco confuso, porque el producto anterior se llama producto por escalar. ¿Fija? Entonces, por eso es más común llamar a este y llamarle producto punta. Y esto se denota de dos formas. Es muy común que nosotros lo denotemos así, con el mismo puntito de la multiplicación que conocemos, o también es muy común que se usen estos paréntesis, ¿cierto?, que son del menor y mayor, con una coma adentro uno escribe los vectores, y ahí entonces uno dice esto es producto punto. En realidad la primera notación, la del puntito, es más conocida para nosotros. Diría yo que en cursos de álgebra más avanzados se usa la segunda. Ya, ese entonces es el ejemplo aquí. Yo no sé qué me pasó, que lo tengo mal. Este es el producto punto y escribí como si fuera un vector, y eso no es así. No sé. Bueno, entonces, y de hecho escribí una cosa que no tiene nada que ver, porque no es, no sé, bueno, me equivoqué. Bien, eso entonces es el producto punto, que también, como mencionaba, se le llama producto escalar. Y este también tiene propiedades que las podemos plantear, ¿cierto?, en Rn,
si yo digo que multiplico un vector cualquiera por el vector nulo, siempre lo que voy a obtener es el 0. También es importante denotar que esto va a ser conmutativo, es decir, si yo multiplico b por w, vectores b y vector w, y lo multiplico también w por b, obviamente que voy a obtener el mismo número. Eso es natural que sea así porque son números reales al final de cuentas y estoy sumando números reales, y la conmutatividad aplica en los números reales para la suma y la multiplicación por escalar. También es posible plantear una asociatividad de este producto punto con respecto a la suma de vectores. Pero a su vez de inmediato hay que plantear de que no existe la asociatividad, ¿sí? Si yo pensara en multiplicar 3 vectores al mismo tiempo, en realidad eso de operación no está definida, ¿sí? Porque serían productos distintos, de hecho. Yo al multiplicar 2 vectores, por ejemplo, b y w, obtengo un número, y al multiplicarlo por 1, ya no estoy hablando de la misma multiplicación, sino que estoy hablando de una multiplicación distinta. Creo que esto en un principio resulta también bastante confuso, porque uno trabaja con los números reales y conoce una sola multiplicación. Nosotros ahora con vectores vamos a hablar de 3 multiplicaciones. Ya planteamos lo que significa multiplicar un vector por un escalar. Ahora estamos hablando del producto punto, y finalmente también hoy día vamos a plantear lo que significa el producto cruz. Entonces hay que tener harto ojo con estas 3 operaciones. Estos 2 productos que vamos a plantear a continuación, el producto punto y el producto cruz, resultan muy importantes en el contexto geométrico en relaciones de perpendicularidad y de paralelismo para vectores, rectas y planos, ¿ya? Eso también es algo que nosotros vamos a ver en las clases que vienen. Y también dentro del contexto de espacios vectoriales es muy común, como decía, que nosotros vamos a usar vectores, y ahí vamos a preguntar cosas en relación con, no sé, planos paralelos, planos perpendiculares, y uno tiene que manejarse entonces en estas definiciones. Ya como comentaba, entonces esas son las propiedades que verifican esta. Ahí hay una última propiedad en relación al producto por escalar. Ese alfa es un número real, entonces estoy multiplicando por escalar el vector b, y a su vez ese vector está multiplicando con el producto punto por el otro, ¿cierto? Y se mantiene la igualdad donde yo ponga el alfa en realidad. Eso. Ya. Antes de pasar al producto por escalar, hay un tema bastante importante, y es lo que, perdón, antes de pasar al producto cruz, hay un tema bastante importante, y es lo que se llama una norma. Las normas se define a partir justamente de este producto punto. Entonces vamos a decir y vamos a hablar de la norma de un vector, y se denota con 2 barritas. ¿Se acuerdan que el valor absoluto uno lo escribe con 2 barritas a cada lado de la X? Bueno, ahora usamos 2. 2 antes de la B, que en este caso le llamamos B, y 2 después, ¿sí? Tiene una cierta similitud en realidad. Y la norma entonces se define como la raíz cuadrada del producto punto entre B consigo mismo, ¿sí? Eso es lo que significa entonces la norma. Eso quiere decir entonces que yo voy a escribir una raíz cuadrada donde voy a ir haciendo b sub 1 por b sub 1 más b sub 2 por b sub 2, y así sucesivamente hasta b sub n por b sub n, ¿sí? Ahora, y es importante esta definición porque a través de la norma es justamente que se introduce una noción de distancia. Cuando yo digo que tengo la distancia entre 2 vectores u y b, lo que hacemos entonces es calcular la norma entre u y b. Eso es lo que significa, ¿cierto?, una norma. Eso. Vamos a ver un ejemplo. Si sea entonces, voy a decir el vector b, se fijan, estamos en R3, voy a calcular entonces la norma del vector b. Para eso entonces escribo la raíz cuadrada, y adentro voy a escribir menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces me queda 1 más 4 más 1, 6. Por tanto, la norma del vector b es 6, es raíz de 6. A su vez también puedo calcular la distancia desde b hasta u, y lo calculamos como la norma entre b menos u. Para calcular b menos u, usamos la misma idea que habíamos planteado anteriormente, y vamos a ir restando
En realidad, en este caso, como voy a calcular la distancia, podría restar b menos u o u menos b, porque en realidad es la misma. Va a ser, como es una norma, es la distancia, va a ser la misma. Pero en este caso tomamos b y restamos u. Entonces voy a decir 0 menos 1, componente a componente siempre, 1 menos menos 3, eso me da 4, 3 menos 2 me da 1. Entonces voy a calcular la norma del vector que es menos 1, 4, 1. Y eso me va a dar 1 más 16 más 1, todo eso en raíz. Es decir, raíz cuadrada de 18. A su vez también podemos calcular, y aquí hay un tercer ejemplo, donde el vector b no tiene componentes conocidas, solamente se escribe en términos de las letras x y z, y podemos calcular entonces la distancia entre ese b y el u, que tiene las componentes 1, menos 3 y 2. De esa forma, ¿cierto? La distancia entre b menos u, que sería, ¿cierto? La norma entre b menos u, la distancia entre ellos, sería igual a la raíz cuadrada de 3 sumandos. El primero sería, en paréntesis, x menos 1 al cuadrado. El segundo sería x más 3 al cuadrado. Te fijas que ahí me faltó cerrar el paréntesis. Y el tercero sería z menos 2 al cuadrado. Y todos esos tres sumandos están dentro de esa raíz cuadrada. Ahí me faltó cerrar el paréntesis. La norma también tiene algunas propiedades, ¿cierto? Que para nosotros son muy importantes. Y quiero destacar en realidad la primera propiedad. Si yo digo entonces que tengo un vector cuya norma es igual a 0, eso quiere decir que el vector va a ser igual a 0. ¿Sí? Y a su vez también la norma siempre va a ser positiva para cualquier ángulo que, para cualquier vector que yo tenga, va a ser positiva. ¿Sí? Porque justamente estoy calculando, no solamente va a ser positiva, sino que además siempre va a existir. Porque para cualquier vector, como multiplico las componentes como consigo mismas, me van a quedar números cuadrados, y la suma de cuadrados es siempre positiva, y entonces la raíz cuadrada va a estar siempre definida. La tercera propiedad también quería comentarla porque lo había dicho yo recién. Si yo digo la norma entre b menos u, es exactamente lo mismo que decir la norma entre w menos dije b, pero es u, perdón, dije u, pero es b. B menos u es igual a w menos u. Y dije u de nuevo, bueno, ya lo siento. Las normas son iguales, ¿sí? Eso quiero decir. Perdón, acelere. Ay, ¿me encuentras? Ya. Las dos últimas hablan de desigualdades, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la desigualdad triangular la vimos en algún momento cuando trabajamos en materia en el tema de cálculo, la vimos con valor absoluto. Nosotros decíamos valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esta es exactamente la misma idea, pero ahora con vectores. Porque en el fondo, ¿cierto? En realidad el valor absoluto también es una norma, pero es una norma en R. Así que son los mismos conceptos. La otra desigualdad es una que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz y que también es bastante conocida en este contexto de los vectores. Probablemente la vamos a comentar y la vamos a usar en alguna demostración después. Y eso es todo, no lo usamos más que eso. Tenemos eso. Y una definición que es importante, que la vamos a usar también más adelante, es lo que llamamos un vector de norma 1, se le llama un vector unitario. Eso es una definición importante. Ya. Y vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos. Lo primero, observar, hay un vector bastante interesante, que es este W, que está escrito como coseno de teta y seno de teta. Y hay que observar entonces que en realidad ese vector, tal cual como está escrito, sin conocer ni siquiera cuál es el ángulo teta, y más bien ni siquiera sin conocer para todo ángulo teta, en realidad ese es un vector unitario. Porque al calcular la norma, vamos a escribir coseno al cuadrado, escribimos coseno por coseno, es decir, coseno cuadrado, más seno por seno, que sería seno cuadrado, nos da entonces la raíz cuadrada de 1. Y eso quiere decir entonces que ese es
un vector unitario. Ahora, algo que es muy importante y que lo vamos a plantear en este ejemplo, es que hay muchos vectores que no son unitarios, pero que a veces nosotros vamos a necesitar que sean unitarios. Y para eso entonces aplicamos un procedimiento que muchas veces lo llamamos de normalizar un vector. Para eso entonces construimos un nuevo vector y lo hacemos de la siguiente forma. Primero calculamos el vector, la norma del vector original. En este caso nuestro vector es en R3, ¿cierto? Tiene componentes 1, 2 y raíz de 3. Entonces su norma va a ser la raíz cuadrada de 1 más 4 más 3. Es decir, estoy elevándolo de inmediato al cuadrado, es decir, la norma va a ser raíz de 8. Y después entonces defino mi nuevo vector como, lo voy a llamar B, y escribo 1 dividido por la norma del vector original, que en este caso se llama U. Y lo multiplico por mi vector, también con el original, 1, 2, raíz de 3. Entonces, el vector que en este caso estoy construyendo, ¿cierto? Va a quedar en su primera componente, como teníamos norma que es raíz de 3 y estamos dividiendo por la norma, me va a quedar 1 partido por raíz de 8, perdón. Esa es mi primera componente. La segunda es 2 partido por raíz de 8 y la tercera es raíz de 3 partido por raíz de 8. Se fijan, no es el mismo vector con el que partimos, es un vector nuevo, tiene el mismo sentido y la misma dirección que el vector U, pero ahora es de norma 1. Y eso, insisto, es algo que vamos a necesitar hacer más adelante cuando estemos trabajando en particular con el procedimiento de diagonalización. Eso es un tema que vamos a ver ya al final del semestre, pero que necesitamos plantear esa definición ahora. Probablemente después la vamos a tener que recordar, ¿cierto?, para trabajar con eso. ¿Alguien quiere comentar algo? Y dicen acá... Ya, veamos un ejemplo, porque me están preguntando por qué eso de la norma 1. Voy a hacer un dibujito mejor. Vamos a hacer un dibujito. Mira. Voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito en R2. Creo que siempre resulta más fácil hacer dibujos en R2. O a mí por lo menos me sale más fácil. Voy a hacer mi plano cartesiano, voy a dibujar un vector y voy a decir que este tiene la componente X va a ser de 2 y la componente Y, pongámosle 3. Entonces, ese va a ser mi vector. Ay, que me quedó entero choco. Y lo voy a llamar ese vector U. Entonces mi vector U tiene componentes 2 y 3. ¿Cuánto es la norma del U? Vamos a calcular la norma. La norma del U, ¿cierto? Nosotros dijimos que lo que hacemos es elevar al cuadrado las componentes y sacamos raíz de la suma de esas cosas. Y entonces me va a quedar raíz de 13. Esa es mi norma. Entonces lo que significa la norma es esa distancia. Significa que todo eso mide raíz cuadrada de 13. Obviamente que no es un vector que es unitario. Es un vector que tiene justamente una distancia mayor que 1. Eso obviamente que es mayor que 1. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar esta idea y lo que hacemos, esto se conoce con el nombre de normalizar U. Y lo que hacemos entonces es que construimos un nuevo vector que lo llamamos B y que es 1 partido por la norma de U. Y eso significa entonces que yo tomo las componentes del vector U y lo divido, aquí espérate que me falta una cosita, sería por U. Y eso significa entonces que lo que nosotros hacemos para normalizar este vector es que tomamos las componentes del vector U y las dividimos por esa norma. Entonces ustedes a lo mejor me van a decir, pero esto no tiene ni cara de que sea de norma 1. Entonces eso es lo que vamos a comprobar acá. Y esto no es una demostración, sino que solamente una comprobación o corroboración. Calculemos entonces ahora la norma del vector B. ¿Cómo se hace eso? De nuevo, voy a tener una raíz cuadrada y adentro voy a poner la suma de los cuadrados de esto.
Te fijas que cuando la primera componente de la u es 2 dividido en raíz de 13. Entonces cuando lo elevo al cuadrado me da 4 dividido en 13. Porque el raíz cuadrada, ¿cierto? Me da 13 nomás al elevarlo al cuadrado. En la segunda... Espérame un pichito. ¿Qué? ¿Cómo que no vamos a volver mañana? Yo creo que temprano. Ah, ya. Sí. ¿Estamos acá a las 6:30? De más. ¿Más temprano? No, yo creo que como a las 6:30 estamos llegando. Sí, ya, ok, gracias. Ya. No te preocupes. Ya, entonces. Tenía la primera al cuadrado, ahora la segunda me da 9 dividido en 13. Nuevamente, se fijan, me queda 13 nada más porque al elevar al cuadrado la raíz cuadrada me da en 13. Sumo estas cosas. Esta flechita como que me quedó muy metida aquí. Sumo esas dos cosas. Me queda entonces raíz cuadrada y arriba me da 13 partido por 13. Y eso es 1. Se fijan, entonces lo que estamos haciendo aquí es comprobar. Esto no es una demostración, pero en realidad en la demostración se construiría de la misma forma. Y este vector, este nuevo vector que acabamos de construir, sí verifica que tiene una norma de 1. Entonces, esto probablemente sería una cosita así. Ay, me quedo muy feo. Espera. Chao. Sería una cosa así. Espera un poquito. Sería una... ahí. Ya. Sería una cosa así. Ese probablemente una cosa así sería mi vector, que en este caso lo llamamos B. Si yo, por ejemplo, vamos a plantear otro ejemplo más con esta misma idea. Supongamos que tenemos el plano cartesiano aquí y lo vamos a hacer bien chiquitito. Supongo que tengo acá uno que es, pongámosle algo, un medio. Y luego pongamos menos un medio. Y entonces mi vector, yo voy a llamar a este, lo voy a llamar W, y mi W va a tener componentes. La X es un medio y la Y es menos un medio. Fíjate qué es lo que pasa cuando, y aquí estaría el dibujito de mi W. Ese sería. Partiendo ahí del origen. Ese sería mi W. Cuando calculo la norma del W, obviamente se fijan que no va a tener norma 1. La norma va a ser el primero al cuadrado, me da un cuarto. El segundo al cuadrado, me da un cuarto. Todo eso en raíz. Serían, esta suma me da 2 cuartos. 2 cuartos un medio, ¿cierto? Entonces será 1 partido por 2. Y todo eso en raíz. Puedo escribir la raíz abajito, ¿no? Me queda muy feito eso. Se fijan en que ese va a ser un número que de hecho, obviamente que es positivo, pero es menor que 1. 1. Entonces, cuando yo calcule la norma, cuando construya este nuevo vector, pongámosle nombre Z. Y voy a escribir Z como 1 partido por esa norma del W, por el W, y voy a escribir entonces ahora, voy a escribir un medio dividido por el 1 partido por raíz de 2. Y la otra voy a escribir menos un medio dividido por 1 partido por raíz de 2. Entonces ahora voy a escribir un vector que va a ser raíz de 2 partido por 2 y menos raíz de 2 partido por 2. Entonces cuando yo dibuje este nuevo vector, me va a quedar algo así, más largo. ¿Se fijan? Porque esto, claramente, se fijan que tiene, si yo quiero comprobar de nuevo, puedo hacerlo aquí, comprobar. La norma de ese Z, ¿cierto? Va a ser la primera al cuadrado, me da 2 cuartos. La segunda al cuadrado, me da 2 cuartos. La sumo, me da 4 partido por 4, que es 1. Tiene obviamente norma 1. Lo que quiero entonces destacar con estos dos ejemplos es que en este procedimiento de normalización nunca altero ni la longitud, nunca altero ni el sentido ni la dirección del vector, solo altero el largo.
Puede, como en este caso, que lo tuvimos que alargar, o en el caso anterior, ¿cierto?, que se achicó, ¿sí? Insisto que este procedimiento, insisto con que para nosotros estos dibujos que acabo de hacer sobre el tema de los vectores no es la parte más importante. Yo lo estoy haciendo solamente para tratar de explicar una idea de cómo se ven. Nosotros necesitamos la familiaridad de los vectores, pero solamente por un tema operativo, para después tratar de comprender unas definiciones que son mucho más complejas, que son los espacios vectoriales, ¿no? Y por eso entonces es tan importante lo que acabamos de plantear. Ya, eso es... Ay, espérate, ¿alguien más quiere decir algo? Pum, pum. Espérate, ahora sí. Ya, muy bien, qué bueno que quedó claro. Ya. Vamos a volver entonces ahora a la PPT. Ya, entonces tengo acá esto de... Y aquí ya en este ejemplo, ¿cierto? También se normalizó y tiene de norma 1. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a otro tema, que es lo que significa ángulos entre vectores. Esto es un concepto importante porque nos va a llevar a lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como los conceptos de paralelismo y ortogonalidad. Usualmente cuando nosotros trabajamos en geometría, usamos con la palabra perpendicular. Pero la verdad es que en el contexto de álgebra lineal, que son los temas que nosotros trabajamos en este curso, ¿cierto?, se usa la palabra ortogonal, ¿sí? Y eso significa que justamente son perpendiculares. ¿Sí? Son sinónimos. Son sinónimos. Eso. Ya, entonces vamos a plantear esta idea de los ángulos entre vectores. Vamos a decir entonces que cuando tengo dos vectores, insisto que la definición está en Rn, pero para nosotros vamos a trabajar solamente en R3, esta idea. Vamos a tener dos vectores, B y W, que van a estar en Rn, y vamos a decir entonces que entre ellos se forma un único ángulo, y siempre vamos a pensar en el ángulo entre 0 y pi, ¿cierto? No dándonos la vuelta por el otro lado, digamos, que verifica que cuando yo escribo el producto punto, fíjense que aquí ya empezamos a usar las ideas de producto punto que habíamos definido anteriormente, porque escribo el producto punto entre B y W, y voy a decir que ese producto punto va a ser igual a la norma del B por la norma del W por el coseno de ese ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar teta. Entonces, eso nos va a decir a nosotros justamente que ese es el ángulo que vamos a calcular, ¿no? En este contexto, ¿cierto?, hay que ser bien claro para distinguir los productos que nosotros estamos usando. Estamos usando el producto que es punto, porque son dos vectores, ¿ya? Por tanto, a la izquierda tenemos un número. Recuerden que mencionamos que el producto punto siempre se produce un número. Y a la derecha, fíjense que eso también es un número, porque la norma es un número. Estoy multiplicando la norma entre B y W, que obviamente es un número, y el coseno de un ángulo también es un número. Así que tenemos acá una definición que es consistente, ¿cierto?, que tiene sentido. Yo aquí escribí la definición, la demostración. Como mencionábamos, no es objetivo nuestro analizar demostraciones, ni tampoco le vamos a estar pidiendo demostrar cosas. La pueden ustedes leer después. Aquí sí se usa esta desigualdad de Cauchy-Schwarz que habíamos planteado anteriormente. Ya. Aquí viene entonces la parte buena. Porque nosotros necesitamos hablar de vectores paralelos y perpendiculares. Como mencionaba, lo más común, y ahora vamos a empezar a usar la palabra ortogonal. Entonces, voy a decir que tengo dos vectores, B y W, y voy a decir entonces de ellos, y los puedo categorizar y caracterizar, diciendo que son paralelos, y eso quiere decir que el ángulo entre ellos es 0 o es pi, quiere decir entonces que pueden coincidir o pueden estar, ¿cierto?, a un ángulo de 180, esa es otra alternativa para decir que son paralelos, y se van a caracterizar porque uno de ellos se puede escribir como múltiplo del otro. En ese caso, ¿cierto?, podemos decir, el B, por ejemplo, lo puedo escribir como un lambda por W. Y se denota, ¿cierto?, con unas líneas paralelas. Es como lo más clásico hablar de paralelo. Por otra parte,
por otra parte, perdón, voy a decir que dos vectores B y W son perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medio, es decir, 90 grados. Y esto está relacionado con lo que habíamos definido anteriormente, y vamos a decir entonces que se va a verificar esto cuando B por W sea igual a 0. Voy a volver atrás para comentar esto en relación a la definición que habíamos visto anteriormente. Y la pregunta entonces que yo les tengo es, ¿cuánto es el coseno de pi medio? Si digo entonces que tengo dos vectores que su ángulo entre sí es pi medio, ¿cierto? Y esta definición es lo que nos dice que verifican los ángulos que están entre dos vectores. Hay que recordar entonces que siempre que nosotros hablamos de ángulos, los ángulos se definen, ¿cierto? Con dos trazos, dos líneas, en este caso dos vectores que lo acotan. Entonces, el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Si yo digo que es pi medio, el coseno de pi medio es 0. Entonces, si el ángulo es pi medio, entonces el coseno es 0, y entonces aquí tengo B por W igual a 0. Por eso entonces, como condición para que dos vectores sean perpendiculares, o bien, como decía, ortogonales, es justamente que el producto punto sea igual a 0. Y se denota, ¿cierto?, el B por W con esa notación, ¿cierto?, del PERT. Esa es la forma que se denotan los vectores. Aquí hay algunos ejercicios y algunos están resueltos, los vamos a ir revisando. Vamos a decir entonces, tengo dos vectores, el primero dice sean B, que tiene en R3, tiene tres componentes, 1, 0, raíz de 2, y W, que tiene también tres componentes, menos 2, menos 1 y raíz de 2. Entonces vamos a comprobar que son ortogonales, ¿sí? Multiplicamos entonces, calculamos el producto punto de B por W. Se fijan que a ir multiplicando componente a componente y sumando esos números, nos va a dar 1 por menos 2, 0 por menos 1, 0, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Entonces nos queda eso, menos 2 más 0 más 2. Y eso es 0. Y eso significa entonces que son ortogonales. Por eso para nosotros la parte geométrica no es tan importante, porque nosotros no hacemos dibujos y decimos, ah, mira, se nota claramente que es ortogonal. No, nosotros lo que hacemos es probar estas cosas usando estas definiciones. Ya, eso entonces era el primer ejemplo. El segundo ejemplo es más cototo. Acá hay un tema bien interesante porque nosotros planteamos muchas veces esta idea, ¿cierto?, de paralelos perpendiculares. Eso es algo como muy común, lo hemos dicho en geometría analítica montones de veces. Estoy pensando en mate 10 si lo hicimos, parece que sí, ¿cierto? Pero no necesariamente son las únicas condiciones. Yo puedo tener, en este caso, vectores, pero también sucede con las rectas, puedo tener dos rectas que se intersectan y no necesariamente forman un ángulo de 90 grados. En este ejemplo, ¿cierto? Aquí, de hecho, hay algo que nos piden bastante interesante. Se definen dos vectores, entonces vamos a decir, sean B, 1, menos 1, 0, y W, 1, 1, 0. Consideremos el problema de encontrar un vector U en R3 que cumpla las siguientes tres condiciones. Las tres condiciones las tiene que cumplir al mismo tiempo. Voy a pedir que U sea perpendicular a B. Voy a pedir también que la norma del U sea igual a 4. Y además que el ángulo entre U y W sea igual a pi tercios. ¿Sí? Se fijan, quiero hacer insistencia con este ejemplo, ¿cierto?, de que los ángulos no necesariamente son de 90 grados, entre dos vectores o entre dos rectas. Entonces, son tres condiciones las que nos piden, y hay un vector que no conocemos, entonces vamos a partir de inmediato dándole tres componentes al vector. Y esto también es un tema que, si bien no lo hemos comentado hasta el momento, creo que es buen momento de hacerlo, las operaciones siempre son en los mismos espacios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sumar vectores en R3, todos los vectores tienen que estar en R3. No puedo estar haciendo sumas donde hay algunos en R2, otros en R3, porque están en espacios distintos, ¿no? Y no se pasan de un espacio a otro así, sin nada. Ya, entonces, como decía, obviamente el vector U está en R3, entonces le damos tres componentes, X, Y, Z. La X, y la Z son entonces nuestras incógnitas. Las tres condiciones entonces que nos piden, y tengo, fíjense lo siguiente, tengo tres condiciones y tengo
tres incógnitas, que es la X y la Y y la Z. Eso ya nos dice que las vamos bien, porque sabemos que lo vamos a poder resolver. Las tres condiciones se traducen en, ya, para que sean, la primera dice U perpendicular a B, ¿cierto? Que dijimos U ortogonal a B, es otra forma de decirlo. Quiere decir entonces que el producto punto entre U y B tiene que ser igual a 0. Ahí como que me comí algo, porque aparecen dos flechas seguidas. Me tinca que me comí algo. Pero bueno, lo que tengo que hacer entonces es el producto punto entre U y B. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer de inmediato, porque el vector U tiene componentes X y Z, y el vector B es 1 menos 1, 0. Entonces voy multiplicando 1 por X me da X, menos 1 por Y me da menos Y, y 0 por Z me da 0. Entonces por eso aparece la condición X menos Y igual a 0. Esa flechita está de más. Ya. La segunda condición me dice que la norma de la U tiene que ser igual a 0. Y eso significa entonces que X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada debería ser igual a 4. Me comí la raíz cuadrada aquí. Ya, perdón. Me comí la raíz cuadrada. ¿Por qué me comí la raíz cuadrada? Ah, no, sí, sí me la comí. Me la comí. Ya, lo voy a arreglar después. Ya, y la tercera condición, que el ángulo entre U y B tiene que ser igual a pi tercios, se traduce con lo que habíamos definido anteriormente, que el producto punto entre U por W tiene que ser igual a la norma de U por la norma de W por el coseno de pi tercios. Entonces voy a tener U por W, U por W. El U es X y Z, el W es 1, 1, 0, entonces me va a quedar X más Y, va a ser igual a la norma de U, que vale 4, por la norma del W. La norma del W la calculamos y vale raíz de 2 por un medio, que es el coseno de pi tercio. Y entonces aquí tenemos un sistema que tenemos que resolver y que nos va a dar dos posibilidades. Aquí yo me salté los cálculos y las posibilidades entonces son esas que están ahí. Quiero revisar una cosita. Pero sí, ya lo revisé mucho. No me quiero quedar con la duda. Después voy a tener que entrar acá y editarlo para arreglarlo, porque aquí eso tendría que ir con una raíz. Y la duda que tengo ahora es si me equivoqué al copiar el ejercicio y me faltó poner la raíz nomás, o me equivoqué en toda esta cuestión que está acá. No, vamos a revisarlo acá. Ya. Terminemos el ejercicio porque aquí me salté un montón de pasos y lo vamos a terminar acá. Este tipo de ejercicios en todo caso son como bien típicos, así como de prueba. ¿Sí? Porque uno podría preguntar una cosa así en una prueba, ¿cierto? Y pedir que sean... ¿El sistema entonces cuál era? Se me olvidó. Tenía entonces, por una parte tenía x menos y igual a 0. Esa era la primera ecuación que tenía. La otra que tenía era... X más y es igual a... Voy a escribirlo aquí. X más y era igual a 4 por raíz de 2 por un medio. Es decir, esto es X más Y es igual a, se simplifican este 2 con ese 4, me queda un 2 ahí, 2 raíz de 2. Y la última era la que estaba mencionando que me faltó la raíz, X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado en raíz cuadrada es igual a 4. Esa entonces es la segunda. Aquí ya puedo empezar a hacer algunas cosas. Primero, por ejemplo, en esta última, puedo elevar al cuadrado. Entonces puedo escribir x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16. Otra cosa que puedo hacer, si ustedes se fijan, la primera ecuación me dice que en realidad la x es igual a la y. Eso es lo que me dice la primera ecuación. Eso lo puedo reemplazar en la segunda ecuación también y decir entonces que esto quiere decir que el 2x, porque como la x igual a y, puedo escribir x, entonces me quedan 2x, es igual a 2 raíz de 2.
Y eso significa entonces que la x es igual a raíz de 2. Y significa que la x es igual a raíz de 2 y la y también es igual a raíz de 2. Entonces estos dos los voy a reemplazar en esa ecuación. Ahí, vamos a reemplazar. Y eso significa que voy a escribir raíz de 2 al cuadrado es 2, más la 2, y más z al cuadrado es igual a 16. Y eso significa entonces que tengo z al cuadrado es igual a 16 menos 4, y eso me da 12. Significa entonces que la z tiene, como saco raíz cuadrada aquí, tengo dos opciones que son más menos raíz de 12. Vamos entonces ahora a volver a la PPT, a ver qué tan... perdón, antes de volver a la PPT escribamos la respuesta. Porque esto significa que mi vector U, perdón por lo desordenado, no sé por qué como que me la veo mucho cuando escribo. Bueno, no importa. Entonces significa que mi U, lo voy a escribir acá la respuesta. Mi U entonces tengo dos opciones. Voy a tener raíz de 2, que es la X, raíz de 2, que es la Y, y raíz de 12. O también puede ser el vector U, que va a ser raíz de 2, menos raíz de 12. Ahora sí, entonces vamos a volver a la PPT para ver dónde fue que me equivoqué. Sí, me equivoqué aquí nomás, me faltó la raíz. Eso fue todo lo que me faltó. Se fijan, ahí está la respuesta. Bien, eso con ese tema. Aquí tenemos otra definición de lo que se llama una proyección ortogonal, que significa una sombra que se hace sobre un vector respecto a otro, y que se define de la siguiente manera. Se tienen vectores U y V, que son NRN, con el W que se le pide que sea distinto de 0, entonces se llama la proyección ortogonal de U sobre W al vector que se llama PROY, así, PROI, con un subíndice en el W y es del U. Se escribe con subíndice el W porque es sobre lo que está la proyección. Y se escribe entonces primero un número. Hay que darse cuenta que esto es un número. Tengo un cociente, en el numerador tengo W por U, que eso es un número real, porque es un producto punto. Y en el denominador tengo W por W, que insisto que también es un número. En este contexto yo no puedo hacer de decir que voy a cancelar cosas, porque en realidad no está definida la multiplicación, no está definida esa división, no hay una división de vectores acá. Insisto con la idea, es un producto el producto punto de los vectores produce un número real. Y eso entonces es un número, el que acabamos de mencionar, que se multiplica por el vector W. Y ahí obtenemos entonces un vector que es parte del vector W, ¿cierto? Que lo va a comprimir o lo va a alargar de acuerdo al vector U que corresponde. Eso. También hay otro vector interesante que es el U menos esta proyección, que se llama componente de U ortogonal a W. Nosotros aquí vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular la proyección de U y V. U tiene componentes 5, 0 y raíz de 2, y el V tiene componentes 2, 1, raíz de 2. Y calculamos la proyección de U sobre V y la proyección de V sobre U. Y obviamente que son vectores distintos. ¿Sí? Eso es algo que en realidad se define y nosotros, no sé, no se me ocurre cómo preguntar una cosa que tenga mucho sentido preguntar algo así en una prueba, en realidad. Eso. Para terminar, me gustaría terminar con esto. Antes de pasar a revisar el documento que les mencionaba de los ejercicios resueltos de vectores, creo que ese es más interesante porque tiene más cosas entretenidas. Y creo que me concentré en cosas que son más como tipos que se pueden preguntar en una prueba. El producto cruz. El producto cruz se refiere a
y esto solamente, observen que solamente se define en R3 y se define de la siguiente forma. Yo tengo un vector B que tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3 y tengo un vector W que tiene componentes W1, W2 y W3. Y se define un vector que se llama producto cruz. Entonces, insisto, esto es un vector que tiene componentes X y Z. La forma de escribir esto es la siguiente. En la componente X yo voy a escribir B2 por W3 menos B3 por W2. Esa es la componente X. En la componente Y voy a escribir B3 por W1 menos B1 por W3. Esa es la componente Y. Y en la Z voy a escribir B1 por W2 menos B2 por W1. Uno dice, pero es que esta cuestión jamás en la vida me la voy a aprender. ¿No es cierto? Porque se ve así como entera rara. Pero en realidad hay un truco muy fácil para aprendérselo y está en relación a una mnemotecnia que es en relación al determinante. Nosotros ya vimos el tema de matrices, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para aprenderse esta definición, ¿cierto? Y decir, esto no es a todo esto, la mnemotecnia que estoy planteando acá, es solo eso, no es una definición, es un truco, ¿no? Entonces usamos la misma idea del determinante para calcular B cruz W. En la primera fila voy a escribir IJK, ¿cierto? Que son los que corresponden a la X, la Y y la Z. En la segunda fila voy a escribir las tres componentes del B. Y en la tercera fila voy a escribir las tres componentes del W. Y de esa forma vamos calculando el determinante. Esto resulta, ¿se acuerdan de todo esto que cuando usábamos el determinante, cuando eran de 3×3 usábamos zarros? ¿Sí? En este caso no es buena idea hacerlo, usamos más bien la definición tomando la primera fila. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Voy a compartirlo aquí para ver un ejemplo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un vector, voy a usar uno que ya usamos antes, lo hemos usado varias veces. Voy a escribir el 1, 2, 3. Y voy a tomar otro vector que voy a llamar B y voy a decir que es el menos 1, 0, 2. Y voy a calcular entonces U cruz B. Insisto que la definición siempre se ve como bien escandalosa y espantosa y uno dice, esta cuestión nunca la voy a poder hacer. Y me la aprendo pero en la vida. Pero con este truco en realidad se ve muy fácil. Entonces, como dije, vamos a usar la idea de determinante y en la primera fila entonces escribo IJK. En la segunda fila, como esto dice U cruz B, entonces la segunda fila va el U. El 1, el 2 y el 3. En la tercera fila va a ir el B. Menos 1, 0 y 2. Entonces, vamos a ir calculando esto de aparte. Miren que voy a ir escribiendo tres componentes acá. Vamos a partir con la I. ¿Se acuerdan de todo esto que cuando escribimos la definición del determinante íbamos por fila? Nosotros usualmente elegíamos una fila que tuviera estos ceros y todo, pero en este caso, para poder hacer esta operación, nosotros tenemos que irnos por la primera fila, porque ahí nos van a salir el I, el J y el K. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos ahora. Vamos a ir con el I, entonces vamos a eliminar la fila 1 y la columna 1. Y nos quedamos entonces ahora con ese determinante que es de 2 por 2. Y calculamos, 2 por 2 son 4, menos 3 por 0 que me da 0, entonces eso es 4. Ya tengo entonces la componente X del producto cruz. Voy ahora a... Wow, ahí me salió una raya así de tema. Voy entonces ahora a la componente Y. En la componente Y, entonces nosotros eliminamos la primera fila, eliminamos la segunda columna, y entonces aquí vamos a escribir 1 por 2, 1 por 2 es 2, menos 3 por 1, me da 3, entonces eso me da 5. Pero aquí escribimos menos, ay, ya me equivoqué, espérenme un poquito. Aquí escribimos menos 5. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan que la definición del
del determinante, aquí aparecían estos de los cofactores y aparecían esos términos que eran menos 1 elevado a I más J. Entonces, estos iban unos signos que nosotros los íbamos dibujando como un más, un menos y un más. Entonces, tengo que cambiar signo en la segunda. Entonces, como decía, tengo un menos 5. Después, entonces, ahora vamos con la última componente, y que es la z. Y entonces voy a escribir este determinante que se produce al eliminar primera fila y tercera columna. Me va a quedar 0. Menos 2 me da 2. Y es entonces el producto cruz entre U cruz B. ¿Ya? O también, para mostrar de inmediato una propiedad que resulta muy interesante, y es B cruz U. Hacemos la misma idea, ¿cierto? Escribo en la primera fila el I tongo, J tongo y el K tongo, y ahora voy a escribir, segunda fila escribo el B, que sería menos 1, 0, 2. Tercera fila voy a escribir el U, que es 1, 2, 3. Y entonces también aquí voy a tener un vector que va a tener 3 componentes. En la primera componente, ¿cierto? Elimino fila 1, columna 1, obtengo ese determinante, entonces voy a escribir acá menos 4. Después entonces voy a la segunda componente y voy entonces a eliminar la primera fila, segunda columna, perdón, y multiplicamos. Tengo menos 3, menos 2, me da menos 5, le cambio el signo, es 5. La última, lo que nos queda entonces, la tercera componente, nos queda entonces, primera fila se elimina con la tercera columna, el determinante que se genera entonces me da menos 2. Y escribo entonces aquí menos 2. ¿Se dan cuenta lo que pasa con los valores que hemos obtenido y la comparación que podemos hacer entre el U cruz B y el B cruz U? Insisto que lo que estamos haciendo acá no es una demostración, pero sí nos estamos dando cuenta que el U cruz B es igual a menos B cruz U. Y esa es justamente una propiedad que es muy importante en el contexto de los vectores. Vamos a compartir otra cosa y acá justamente lo vamos a mencionar, ¿cierto? En estas propiedades que aparecen acá. Bueno, ahí salen unos ejercicios, pero yo llegué y puse las respuestas nomás. Mira, aquí hay una pregunta alternativa que sería buena como para una prueba. Ya vamos a llegar. Te fijas que aquí dice, en el primer ejemplo dice, sea U y B, de aquí pide calcular B cruz U y U cruz B, y ahí entonces están las respuestas. En el segundo ejemplo dice, sean U, B y W, 3 vectores, y hay que determinar la alternativa correcta. Yo creo que esa es una buena pregunta para una evaluación. Propiedades, como estaba mencionando, si yo digo U cruz el nulo, o el nulo cruz el U, eso siempre me va a dar el nulo. Y como mencionaba la propiedad que estábamos observando en el ejemplo, U cruz B es igual a menos el B cruz U, eso nos habla de una anticonmutatividad, ¿no? Hay varias otras propiedades que están mencionadas acá, que son las, a todo esto, esta mnemotecnia, que las mnemotecnias, todo eso significa una regla que uno inventa para aprender algo, ¿sí? Pero esta mnemotecnia es tan buena que básicamente se verifican las mismas propiedades del determinante a través de este ejemplo. Entonces, si yo digo U cruz U, eso me va a dar 0, y así sucesivamente. La que quiero destacar mucho es la última propiedad, que dice que si yo tengo dos vectores U y B que son paralelos, entonces U cruz B va a ser igual al 1. Otra propiedad importante que hay que destacar es que cuando nosotros usamos el producto cruz, lo que estamos haciendo es construir un vector que es perpendicular a los anteriores, ¿sí? Las propiedades 4 y 5 son justamente eso lo que dice. Entonces, miren, estas dos propiedades me están diciendo que U producto punto U cruz B es igual a 0, al nulo, a 0, perdón, es el producto punto, y B punto producto punto B cruz B también me da 0.
Y eso significa entonces que este vector que uno construye es ortogonal, es perpendicular a los vectores anteriores. Quería compartir otra cosa más antes. Eso vamos a quedar aquí. Aquí vienen algunos, ya terminamos hoy día con el tema de los vectores, vienen otras cosas más de propiedades y observaciones. Voy a compartir otra cosa. Vamos a volver al aula. Aquí estaba revisando yo, mostrando antes, cuando empezamos, los ejercicios resueltos que están de matrices. Hay varios. Yo creo que el tema de matrices en todo caso lo dejamos estar un poco. Yo espero que ustedes me hagan algunas consultas de cosas que no, de algunas cosas que no quedaron claras, de algo que falte aquí, y lo puedo preparar. Ejercicios resueltos vectores. Aquí tengo ejercicios resueltos vectores. Sí. Entonces ustedes van a encontrar acá algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos bien simples, como mostrar que dos vectores no son iguales, temas de operatoria, se fijan, algunas cosas bien sencillas, pero a medida obviamente que vamos avanzando se van encontrando cosas más claras, más complejas. Aquí hay algunos con la misma idea de normalizar los vectores. Acá este es el mismo anterior, ¿o no? No, tienen una idea muy similar, pero con vectores distintos, pero hacen la misma historia. Son muy parecidos. Aquí también calculan las proyecciones, parece que es el mismo. Aquí me ando repitiendo. Acá, bueno, aquí hay otro de proyecciones y así sucesivamente. ¿Sí? Y aparece aquí algunos del producto cruz, ejercicio de producto cruz. Y eso. Aquí son 3 ejercicios y le puse 8 páginas. Está mal eso. Bueno, otra pifia. Eso, yo estoy grabando esto, así es que para las compañeras y compañeros que no pudieron acompañarnos hoy día, lo voy a subir más rato. Otra cosa más que quería comentar es que los videos los vamos a subir de aquí ya había puesto un video, no sé lo que es, ya se me olvidó. Ya los había puesto algo en YouTube, están aquí los links para que ustedes los puedan ver. Este también lo voy a subir y lo voy a poner acá. La idea entonces es que la próxima semana ya empecemos a hacer más consultas. Entonces yo les voy a pedir que me manden correos con las preguntas que tengan. Y nos juntamos ya en el horario normal de clase. Pero necesito que ustedes también me manden algo, pues me digan cómo están, qué cosas no entendieron. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Algo que quieran comentar? Aquí tengo en el chat alguien que dice... espérame, que entró algo en el ojo. Todo ok. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Espero que esté todo ok. Les voy a pedir entonces que nos veamos la próxima semana. Les voy a pedir que me envíen algún mail si no están... si no se entiende algo y nos estamos comunicando, ¿no? Quedamos aquí entonces. Voy a parar la grabación.